Bienvenidos a Mesa de Periodistas. En México continúan los nombramientos de integrantes del gabinete del próximo gobierno. La doctora Claudia Sheinbaum designó a funcionarios en Gobernación, Seguridad, Educación y Bienestar, y con ello vienen muchas preguntas. Pero antes saludo a Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones, Luis Miguel González, director editorial de El Economista, Salvador Frausto, director de investigación de Milenio. Gracias a los tres por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Buen día. Una primera evaluación, pensando que de los grandes pendientes del gobierno podemos hablar precisamente de seguridad y educación. Para empezar, Alberto. Seguridad y educación, con la gran incógnita, evidentemente, que ya conocemos. La Secretaría de Seguridad Pública no va a tener la Guardia Nacional para ejecutar ninguna política. Omar García Harfuch lo que dijo es: me voy a enfocar en mejorar las capacidades de investigación e inteligencia. Y dos, repitió varias veces el punto de la coordinación con los estados. Creo que una de las cosas que vamos a ver es que se le va a exigir a los estados que se involucren mucho más en temas de seguridad y que no deleguen todo en la federación. Y en el tema de educación, bueno, yo creo que a Mario un premio de consolación. Yo creo que él quizás aspiraba a otra posición. Pero bueno, pues le toca negociar con el Sindicato Nacional de Educación de Maestros, le va a tocar negociar cosas muy fuertes, es un sector muy conflictivo, entonces pues es importante estar ahí, y le va a tocar administrar pues el programa de becas que trae Claudia Sheinbaum, que ya anunció que va a empezar con 6 millones de becas hasta llegar a 21 millones de estudiantes con becas. Entonces va a ser interesante. Echo de menos, en el caso de educación, pues lo que sabemos, ¿no? La educación de los niños mexicanos ha empeorado mucho y pues querríamos ver un plan para mejorarla, pero bueno, eso ya supongo que viene después. Salvador. ¿O no? Sí, Joely, bueno, pues me parece que esta tercera tanda de gabinete es la más obradorista de las tres que hemos visto, aunque Rosa Isela Rodríguez trabajó de cerca con Claudia en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Me parece que es mucho más obradorista que claudista, igual que Ariadna Montiel, y bueno, Mario Delgado sí tuvo una cercanía durante la campaña con Claudia, y Omar García Harfuch sí es pues del equipo de Claudia. Entonces, me parece que lo que estamos viendo es, uno, Mario Delgado no llega a la Secretaría de Gobernación, y se queda con la Secretaría de Educación Pública. Esa me parecería el dato más políticamente interesante. Creo que eso quiere decir que Andrés Manuel López Obrador en Gobernación. Algunas fuentes dicen que Rosa Isela Rodríguez, la actual secretaria de Seguridad, fue designada en Gobernación, sería quien en realidad va a llevar el mando precisamente por estas condiciones que mencionaba Salvador. Luis Miguel, ¿tú qué opinas? Creo que hay que hablar de la persona, pero también de las funciones de Secretaría de Gobernación. Secretaría de Gobernación, ahora sí, como la canción de Cricri, se hace grandote o se hace chiquita, dependiendo del personaje que lo ocupa, pero tiene algunos años, tiene una especie de crisis de identidad. ¿A qué se dedica exactamente Secretaría de Gobernación? Puede ser una vicepresidencia política, pero otras veces puede ser una especie de notario de decisiones presidenciales. Entonces yo diría, va a ser bien interesante ver qué esperan de Secretaría de Gobernación. Pongo, por ejemplo, lo que está pasando ahora con Béril en la península de Yucatán. Cada vez más el tema de protección civil está dejando de ser un tema menor para convertirse en un tema central que va a requerir una coordinación muy fuerte. Está el tema de coordinación política con gobernadores, que alguien diría, bueno, como todos son del mismo partido, es menos complicado. Hay quien dice es exactamente al revés. Es más complicado cuando los gobernadores tienen cada uno su propia historia dentro del partido, dentro del movimiento y sus propios derechos. Yo diría, si me apuras, que además hay que entender el papel de la secretaria de Bienestar con uno de los cargos más importantes del gabinete por la cantidad de recursos que ejerce, por la operación política que tiene,
me atrevo a decir, Ariadna Montiel es la política más poderosa de la que más gente nunca ha oído. Es importantísimo en el esquema de operación política de Morena, es la que gana elecciones, casi me atrevo a decir. Pero más allá, por ejemplo, de ese uso electoral de los programas sociales, ¿realmente logra tener una penetración de bienestar en la población, Salvador? Bueno, me parece que sí hubo una eficaz distribución de los programas sociales, en el sentido de que pues 30 millones de mexicanos reciben algún programa social y fueron ampliados, van a ser ampliados aún más por Claudia Sheinbaum. Entonces fue una funcionaria muy discreta en cuanto a apariciones públicas, Ariadna Montiel, y me parece que sí, coincido con Luis Miguel, hacia, digamos, operativa, solo quitando lo electoral, le dio a Ariadna Montiel la posibilidad de repetir en el puesto. Ahora bien, también, efectivamente, se ganan elecciones con la operación a ras de tierra que realizan los servidores de la nación, ¿no? Vinculados con estos programas. Pero esto se empieza a poner bueno de alguna manera, porque hay que recordar que Ebrard señaló precisamente a la secretaria del Bienestar de desviar recursos para promover y financiar la campaña de Claudia Sheinbaum, Alberto. Bueno, sí, evidentemente vamos a tener que estar muy atentos a qué ocurre en el Tribunal Electoral, si hay algún tipo de denuncia y todo esto. O sea, hay muchos temas que creo que de debate postelectoral y la reforma de la reforma electoral que viene, pues va a haber mucho debate sobre qué pasó en esta elección, qué estuvo bien, qué estuvo mal y qué cosas habría que cambiar. Pues sí, es evidente que sí, claro, o sea, como hemos dicho, ni siquiera lo estamos cuestionando, estamos por hecho que la Secretaría de Bienestar se ha dedicado a promover determinados candidatos y determinadas opciones, eso es evidente, y habrá que ver si se consigue algún tipo de negociación con la oposición o no. No es necesaria, pero seguramente, entonces vamos a ver qué pasa ahí. Pero sí, es una operación política y es también, pues es la que le ha dado legitimidad a este gobierno y es la que explica en gran medida la popularidad del presidente. Ahora, ¿qué tanto poder tiene realmente Omar García Harfuch, Salvador? Me parece que sí, que Omar García Harfuch es verdaderamente a Claudia, le resolvió el problema de la ciudad. Ahí está a nivel nacional que no se lograron bajar los índices de criminalidad de manera importante. En el caso de la Ciudad de México, una serie de delitos de alto impacto sí bajaron. Es decir, Omar García Harfuch fue un funcionario eficaz y me parece que va a ser un funcionario muy importante y una de las piezas clave para Claudia, porque ahora sí tendrá que dar resultados a nivel nacional para bajarlo. Yo tengo una impresión de que es un funcionario organizado, metódico, es parecido a Claudia en ese sentido, ¿no? Y tiene retos en términos a nivel nacional, pero también a nivel internacional, Luis Miguel. Y también hay una duda sobre cuál va a ser la perspectiva, el trabajo conjunto con la Sedena por el tema de la Guardia Nacional. García Harfuch es uno de los personajes más importantes del gabinete, primero en un régimen presidencialista por la cercanía con la presidenta. No importa de qué manera hagamos la lista, es una de las 3 personas más cercanas a la presidenta, a la próxima presidenta. Por otra parte, la importancia de García Harfuch tiene que ver con la importancia del encargo. Tú decías, Joely, es un tema nacional, es un tema internacional, pero sobre todo es un tema que aparece en primerísimo lugar en todas las encuestas sobre lo que preocupa a la gente, lo que la gente espera del gobierno. Me atrevo a decir, si en estos 6 años le perdonaron a Morena la ausencia de resultados en seguridad,
en los próximos 6 es imposible que ese indulto de la opinión pública se mantenga. ¿Por qué? Porque francamente terminamos el sexenio con una discusión que es absurda sobre si la curva de los delitos se había aplanado o no, cuando lo que tenemos son cifras intolerantemente altas acompañadas de anécdotas monstruosas respecto a inseguridad. De eso es responsable García Harfuch, yo diría, entre otras cosas, porque no vamos a esperar que las Fuerzas Armadas estén dando la cara de muchos de los temas. Entonces, en buena medida, el rostro visible de la política de seguridad va a ser García Harfuch y no el secretario de Defensa o el secretario de Marina. Pero reduce la perspectiva de la militarización, el rostro, el nombre incluso, las relaciones personales que pueda tener García Harfuch con otros militares, Alberto. Pues lo veremos. Vamos a ver. Yo creo que el nombramiento de Sedena y la Marina va a ser el último y probablemente pues se haga el 1 de octubre, que sería lo más lógico para evitar una confusión de cargo de secretarías para los militares. Depende. O sea, todos sabemos que para García Harfuch, él cree en el modelo de policía civil, lo ejerció, o sea, la dirigió muy bien en la Ciudad de México, pero él viene de la Policía Federal. No creo que le haga muy feliz que la Guardia Nacional sea una entidad militar. Por eso decía antes, lo que va a trabajar y lo que está anunciando desde el principio, desde la campaña, es fortalecer a los estados. Se habló de un esquema de fiscalías en los estados, de fortalecer las policías de investigación de los estados, de fortalecer la capacidad de investigación a nivel federal. Entonces yo creo que va a trabajar en crear una especie de cuerpo de investigación como de detectives de las películas, pues porque no tiene gente para tierra, ¿no? Y de eso darle a los estados una mayor responsabilidad, que creo que pues es lo que puede hacer, utilizar los recursos de los estados y un poquito algo federal, tener una pequeña oficina de investigación. Me parece que va a maximizar eso. Si con eso consigue mostrar un liderazgo en el tema de seguridad, pues qué bien. Pero la verdad es que donde está la Guardia Nacional está en el otro lado. Esto es Mesa de Periodistas. Vamos a la pausa, volvemos. De la Sedena puede ser un punto de fricción entre las visiones de Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador, Salvador. No, me parece que a pesar de que Omar García Harfuch tiene una vocación, digamos, proviene del aparato de la policía, lo que era la Policía Federal, tiene muy... Tenemos problemas con tu audio. A ver, intentemos otra vez. ¿Ahí me escucho bien? Listo. Ok. Tiene incluso puentes familiares con el ejército. Hay una muy buena relación con ese sector. Me parece que es interesante porque en algún momento tendremos que transitar, no creo que sea durante el próximo sexenio, pero habrá que transitar hacia que la policía de seguridad esté en manos cada vez más de civiles, pero para eso hay que capacitar a los policías civiles. Entonces, creo que Omar García Harfuch puede ser el personaje que empuje una transición hacia allá. Pero yo creo que sí va a formalizarse durante el próximo sexenio que la Secretaría de Seguridad quede en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la coordinación operativa estará a cargo de Omar García Harfuch. Ahora, hace unos momentos Alberto decía que el premio de consolación para Mario Delgado era la SEP, aunque es una cartera llena de retos donde se puede basar el futuro de los mexicanos, combatir el rezago educativo, por supuesto, la deserción escolar, las brechas de desigualdad. Sin embargo, ¿qué tanto poder realmente puede tener Mario Delgado en la injerencia en el gobierno de Claudia Sheinbaum, Luis Miguel? Creo que lo planteas muy bien, Joely. En un primer momento parecería que la nota es no le dan gobernación y le dan educación, pero bien visto, educación es una secretaría
que tiene tal cantidad de retos, tal cantidad de impacto en la vida de las familias, que en ningún sentido lo podemos considerar una cartera menor. Basta decir, en el sexenio de Peña, para promover a Aurelio Nuño lo vuelven secretario de Educación y se asumía que era una plataforma, por ejemplo, para interactuar con padres de familia, para hacer grandes acuerdos políticos con el sindicato, uno de los sindicatos más grandes de México. Entonces yo diría, es una secretaría que puede ser grande o chica dependiendo de quién lo ocupe y de qué tanto la quiera hacer crecer. Así como decíamos, la seguridad es la necesidad más sensible, más sentida, yo diría la educación para prácticamente todas las familias con hijos es, vamos a decir, es la carretera a una vida mejor, es la parte donde el México de las aspiraciones se encuentra con los servicios públicos, y en ese sentido me parece que es una cartera súper importante. Mario Delgado ya fue secretario de Educación en la Ciudad de México, pero otra vez, y con todo el orgullo que tienen los chilangos por su patria chica, la Ciudad de México no es el país. Es mucho más complejo operar una secretaría a nivel federal. Solo pensar las diferencias que hay entre Oaxaca, Nuevo León, Claro. entre educación básica y educación superior. Entonces yo diría, es una cartera que en manos de alguien con talento puede volverlo protagonista en los próximos años, dentro de la política, quiero decir. ¿El perfil de Mario Delgado tiene esas capacidades para dar resultados a los estudiantes, al futuro de México, para combatir los retos que tienen en materia de educación en territorio mexicano, Salvador? Me parece que Mario Delgado tendría que rodearse de expertos en educación. Él es un político profesional, digamos, un político experto en algunos. Si lo analizamos como dirigente de Morena, pues logró ganar un montón de gubernaturas y uno de sus mayores méritos es a Morena. Alguien que logra que no haya grietas importantes en Morena podría lograr muchas cosas, tomando en cuenta el nivel de grillo, el peteo interno. No tuvimos ninguna decisión importante realmente dentro de Morena, la competencia política. Entonces, digamos, en la operación política veo bien a Mario Delgado, pero sí preocupa ver los nombramientos que haga en las subsecretarías para que se allegue, se acerque de expertos en educación, porque una de las grandes deudas, como bien lo comentaste, Yoeli, al principio del programa, está del sexenio que termina, está en educación, otro está en salud y el otro está en seguridad. Me parece que esos tres pilares, Claudia tiene grandes áreas de oportunidad y en seguridad nombra a alguien experto, en salud nombra a alguien experto y pone un político en educación. Así que tendríamos que ver los nombramientos a su alrededor para que eso vaya. Alberto, ¿coincides? Porque además pues hay una trayectoria, una formación científica en la doctora Claudia Sheinbaum, pero bien mencionabas, a lo mejor Mario Delgado puede lidiar con los sindicatos, con una reforma más en términos laborales en materia educativa que per se la educación. ¿Puede ser un secretario con una perspectiva más ideológica del segundo piso que quiere el presidente López Obrador? ¿O realmente se va a ir a el meollo del asunto? Yo no creo que vaya por ahí. Yo creo que sí es un tema político. Pues el presidente Peña Nieto metió en la cárcel a Albéster Gordillo y pensaba que había cerrado la puerta al sindicato de maestros, y lo que se encontró fue con que fue derrotado por un político como Andrés Manuel, que tuvo el apoyo completo de los maestros del país, que demostraron una fuerza y un músculo muy superior. Y la SENTE, que es el otro sindicato, pues está haciendo incómodos los últimos meses del presidente López Obrador. Entonces, como dice Salvador, la educación es un tema muy político y evidentemente
la habilidad política que ha mostrado Mario en las elecciones, pues puede ser un valor importante aquí. Yo no creo que venga con una agenda ideológica, creo que sí viene porque es un sector enormemente politizado en el cual el presidente López Obrador lo que hizo fue, pues básicamente, yo ahí dejo todo, señores maestros, ahí no vamos a reformar casi nada, la nueva escuela mexicana, que es una idea que metemos ahí, pero no ha habido una reforma a fondo del sector. Para hacerla hace falta brazo político, con expertise, como dice Salvador. Entonces, si Mario Delgado consigue en salud, en educación, lo mismo que ha logrado en esta elección, o al menos lo que él, como dicen los que no lo quieren de Morena, lo que él cree, si él ha logrado lo que él cree que ha logrado y logra eso mismo en educación, pues va a ser muy bueno. Ahora, hablaban hace un momento de que es el gabinete, la presentación del gabinete tal vez más obradorista, otros que ya empiezan a ver cuántos de los que han nombrado pertenecen al grupo duro de López Obrador y cuántos a la confianza de la doctora Claudia Sheinbaum. Luis Miguel, ¿cómo los dividirías tú? Creo que a la larga todos van a ser de Sheinbaum o se van a tener que ir. Creo que ahorita esa discusión tiene sentido porque estamos todavía en el gobierno de López Obrador. Incluso estamos en un momento mágico para López Obrador donde tiene muchísimo poder. Pero desde mi punto de vista, de octubre en adelante, van a tener que definirse en función del proyecto de Sheinbaum y si se trata de escoger lealtades, van a tener que ir con la presidenta en turno y no con el expresidente. Salvador. Sí, me parece que hay una mezcla, es lo que a mí me llama la atención de los nombramientos del gabinete. Acento obradorista y acento claudista, y se ha ido mezclando. Me parece que es una transición natural con un líder saliente tan poderoso. La misma Claudia ha dicho públicamente, dice, si yo me equivoco, si me alejo de Andrés Manuel, es decir, las bases, el arrastre que tiene Andrés Manuel impactaría en la popularidad de Claudia. Ella tiene que ser muy cuidadosa y no caer en la trampa de romper, porque a mí me parece que si rompe, si se aleja demasiado, el costo político lo va a tener ella. Así que ella tiene que jugar cerca de Andrés Manuel y a la vez es un paso muy difícil porque es poner su sello propio, científico, profesional, dar resultados en las carteras donde hay pendientes. Ser muy cuidadosa en no marcar demasiada distancia de Andrés Manuel. Sería una trampa que lo hiciera. Alberto, pero puede caer en la trampa y hay otros que la están incitando a marcar una raya. Sí, yo respecto a la pregunta, yo me quedo con las palabras de Rosa Isela, que dice, no, vamos a hacer no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, aprendimos del mejor. Y dice luego más tarde, el presidente López Obrador deja una sólida base y un legado. Entonces, yo veo ahí una secretaria de Gobernación empezando a manejar uno de los actores políticos que tiene que aprender a manejar, que es a López Obrador, con el que colaboró. Ella es una especie de bisagra, trabajó con los dos. Viene, y una parte, el López Obradorismo es una parte importantísima en el legislativo, como interlocutor, en la calle. Rosa Isela va a tener que trabajar con eso y lo primero que mandó son dos mensajes muy claros. Aquí estamos en una herencia y estamos en un legado. Hay mucha gente que le exige pintar la raya. Yo creo que va a tomarse unos años de ajustar su propio proyecto. Necesita el López Obradorismo, necesita esa legitimidad que está detrás de la victoria en la elección y va a tener que aprender a navegar con eso. Yo creo que Rosa Isela ahí cumple ese papel. Ya les había preguntado en esta mesa, me parece que Luis Miguel y Alberto, sobre si hay un riesgo latente de traición o la podemos descartar ya de antemano, Salvador. Me parece que Claudia va a caminar junto a Andrés Manuel. No se va a mover de ahí, sería un tremendo error. Quienes le piden que se distancie son normalmente la oposición, Xóchitl, son los columnistas más cercanos al xochitloverismo. Es decir,
No creo que Claudia vaya a caer en esa trampa. Es como dijo Alberto, está en una herencia, está en un legado y tiene que caminar y saber jugar el capital político de Andrés Manuel. Les agradezco a los tres por estar con nosotros. Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en RM Comunicaciones, Luis Miguel González, director editorial del Economista, Salvador Frausto, director de investigación de Milenio. Gracias por estar en la mesa de periodistas. Gracias. Gracias.